José de León Armenta, contestando todas estas ideas. Adelante, doctor. Es un placer compartir este día con la compañía de todos ustedes. Señor senador Saúl Monreal Ávila, presidente de la Comisión Jurisdiccional de esta Cámara de Senadores, distinguidos colegas, compañeros del plano de la República y que han comentado cada uno de los títulos de este anteproyecto de nueva Constitución que presentamos a la consideración de todo el pueblo de México. Quiero precisar que este anteproyecto fue elaborado de conformidad a la técnica constitucional de la fusión de la experiencia histórica con la realidad, con los nuevos fenómenos, que consiste precisamente en conservar aquellos principios y disposiciones constitucionales que nos han dado patria, conservar el ideal de Morelos, conservar el ideal de la Constitución de 1824, el ideal de la Revolución de Ayutla y del 57, el ideal de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. En ese sentido, hemos aplicado puntualmente esta técnica constitucional que debe aplicarse no solamente en México, sino en todo el mundo, y que consiste obviamente no solamente en conservar, sino desechar, eliminar todas aquellas desviaciones que irresponsablemente diversos regímenes han insertado responsablemente, porque no han pensado en la vocación republicana de México. Entonces, es fundamental en cada acción de reforma considerar estas introducciones contrarias a la Constitución y luego tomar en cuenta las nuevas realidades. Y al tomar en cuenta las nuevas realidades, vamos creciendo de acuerdo con el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Esta técnica, desde luego, es la que recomendamos a este Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a todos los legisladores de nuestro querido país. ¿Por qué se justifica una nueva Constitución en México? Fíjense que la justificación está desde antes del 2010. Nosotros, la propuesta está desde antes, porque desde antes fue desvirtuada nuestra Constitución. Desde antes sí fueron introducidos a la misma una serie de reformas contrarios precisamente al bien histórico y contrarios al pensar y al sentir de todas y todos los mexicanos. ¿Por qué necesitamos ahora una nueva Constitución? Bueno, recordamos a la historia. ¿Por qué le llamamos a la Constitución del 57 nueva? Bueno, porque Santana negó a la Constitución de 1824. ¿Por qué le llamamos a la Constitución de 1907 nueva? Otra Constitución. Se negó la esencia de la Constitución tanto del 57 como la del 24. Y ahora, ¿por qué llamamos nosotros este Congreso Constituyente, Nueva República, Nueva Constitución? Porque se han negado también los principios
capacidad constitucional en 1917, y no solo del 17, más constituciones, más congresos. Se ha negado la vigencia del artículo primero, del artículo 39, del artículo 40, del 41, del 49, del 134, del 135, del 136. Y es urgente restablecer la vigencia de la Constitución y restablecer la fuerza de nuestras instituciones. Es fundamental hacerlo, y es fundamental que todo el pueblo de México, pero sobre todo los legisladores, tomen en cuenta las expresiones y las solicitudes, el clamor de muchos sectores del pueblo, y ahora un sector del pueblo que está aquí clamando para restablecer la vigencia de nuestra Constitución de 1917 y la vigencia de todas las constituciones desde que nacimos como país en 1824. ¿Qué es lo que lograríamos todos los mexicanos si este documento se considerara, si este documento se aplicara? Ya lo han dicho los distinguidos comentaristas. Del título primero, el pueblo recuperaría su facultad, su derecho a defender los derechos humanos fundamentales. Tendría un mecanismo claro y preciso en caso de violación de sus derechos humanos. Tendría un mecanismo preciso para restablecer la vigencia de los fines del Estado, porque el título primero incluye los fines del Estado y los derechos humanos fundamentales. Y esta restitución al pueblo es urgente, porque hay una violación generalizada de los derechos humanos de nuestro querido país, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integración personal, a la integridad personal. Es urgente que los mexicanos y las mexicanas tengamos esa posibilidad. Y lo que hoy entregamos, una ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo y sus fines, es un mecanismo inmediato y práctico que podemos, en el que podemos restituir el derecho al pueblo a defenderse. En el título segundo, es importantísimo que se restituya al pueblo el derecho a votar. Dirán ustedes, tenemos el derecho a votar, pero no. La legislación que aplicamos es violatoria del derecho a votar. Y es violatoria porque nada más en la legislación reglamentaria los mexicanos, las mexicanas, nada más podemos votar en positivo o abstención. Y la voluntad popular y la voluntad de cada persona se ejerce con el sí, con el no y con la abstención. ¿Por qué no recuperar el no? Y restar los votos negativos a los positivos. Esa es la voluntad popular. El voto no debe ser secuestrado. Debemos de votar por candidatos del pueblo, no por candidatos de la oficialidad, no por candidatos del gobierno, no por candidatos de los poderes. Debemos de votar por el pueblo, candidatos del pueblo. Y debemos disfrutar de un sistema político electoral congruente con las nuevas realidades. El que tenemos se sustenta en el dinero. Si cualquiera de ustedes quiere fundar un partido político y no tiene dinero para los acarreos a las asambleas, olvídense, puede. Y no se incluye el voto para nombrar, para designar, para constituir partidos.
Si alguno de ustedes quiere ser candidato independiente y si no tiene recursos para las firmas, por cierto, qué triste situación. Las firmas son contrarias a la naturaleza, mientras que el voto es secreto y libre, la firma es pública, inclusiva, mal estructurado, la constitución de partidos, mal estructurado, las candidaturas independientes. Pero aparte de todo, el pueblo tiene una gran carga para sostener a los partidos políticos. Desde el 2010 estamos diciendo que no al financiamiento público de los partidos, no, y en sustitución apoyos de otra naturaleza, y lo más importante, lo que propusimos, que finalmente se aceptó, nosotros propusimos espacios, que se les diera derecho a espacios para sus plataformas, sus planes de gobierno. Desde luego, la propuesta nuestra no fue aplicada como lo hicimos. Se monopolizó. Nosotros nada más decíamos, partidos políticos tienes derecho a un espacio. Si no te lo da el medio de comunicación, tienes derecho a demandar ante el Tribunal Electoral que corresponda. Realmente se distorsionó. Es urgente restituir ese derecho claro y preciso a cada candidato, a cada partido. Desde luego que hay muchos aspectos de reformas dentro de este título segundo. El título tercero es fundamental, no me detengo, realmente el señor notario al comentar este título tercero hizo una explicación muy clara respecto del procedimiento de insaculación calificada que previene el artículo 76, Romano 8. Y nada más quiero puntualizar que la actualización de este proyecto de Constitución Política de México incluye la posibilidad de elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero basado en candidaturas, basado en los secretarios, en los ministros y en los correspondientes juzgadores. Y esto sería muy importante, porque solamente los ministros que hayan recorrido la carrera judicial y que hayan sido sometidos a insaculación calificada podrán ser candidatos a presidentes de la Corte. Es decir, magistrados también pueden participar en estos procesos. Solamente de ellos se escogería al candidato, que traía como consecuencia que todos los magistrados y todos los ministros hicieran su mejor papel para que algún partido los seleccionara para ser candidatos a la presidencia de la Corte. Pero también puntualizo, en el Poder Ejecutivo también el Poder Electoral, los partidos estarían obligados a seleccionar al candidato a la presidencia de la República entre los secretarios de Estado que también hayan pasado por un proceso de vista del pueblo, que es el proceso de insaculación calificada, y ya lo señaló el señor notario, y que incluye 4 vistas al pueblo en un proceso para nombrar a un ministro o nombrar a un secretario de Estado. 4 vistas al pueblo, 4 participaciones al pueblo. Esto respecto de este título tercero, quiero destacar también algo muy importante, porque
se hizo referencia el señor notario a 3 funciones generales del Estado. Quiero detenerme un poco en la función de procuración de justicia y seguridad. En esa función se integraría por todos los procuradores de todas las áreas del derecho y surgiría en lugar de las fiscalías y procuradurías que no están funcionando, y se integraría un consejo, desde luego también por el procedimiento señalado como autor de procuración calificada, y en el que todo el pueblo de México tendría una nueva facultad, la facultad de resolver sus conflictos de una manera sencilla, práctica, a través de los medios alternos que son la conciliación y la mediación. Sería interesante que contáramos con esto, pero además estos consejos serían una barrera contra la delincuencia, porque en estos momentos la delincuencia puede acercarse a los procuradores, a los fiscales de manera directa. Con esto no, habría el consejo de procuración de justicia y de seguridad, y en ese consejo de procuración de justicia y seguridad estaría inmersa la Guardia Nacional, porque es de seguridad. Esto hablando de estas funciones, claro que ya no me detengo, nada más está la función educativa de producción humano, es precisamente para resolver los problemas de la abundancia de antivalores, que solamente puede resolver con abundancia de valores a través del Consejo Educativo de Producción Humana, y la función autoevaluadora del Estado. El pueblo tendría la función de participar en la autoevaluación permanente de las instituciones republicanas y del orden jurídico, como a través de la queja ciudadana contra violación de derechos humanos y contra violación del fin del Estado. Función autoevaluadora, también un consejo se integraría esta función. Sobre el título cuarto, pues ya hemos dicho aquí que es una vergüenza que esté todavía presente ese título cuarto de la presentación como tal, que no ha funcionado, que es de la responsabilidad de los servidores públicos, y que es muy sencillo. Nada más hay que crear los tribunales responsables del servicio público y dar acción a todo el pueblo para cualquier desviación, cualquier violación, puedan demandar ante esos tribunales violaciones de esos actos contrarios a la ley, actos de corrupción. Es la mejor lucha contra la corrupción directa. No es necesario ir ante un fiscal, para que el fiscal, si quiere, participe, si no quiere, no participa. No, directo, el pueblo, esa facultad. Obviamente sobre el título quinto, la fortaleza del sistema federal, como ya lo señalaron, aquí en la distribución de competencias se están dando facultades también al municipio y a las comunidades indígenas. En cuanto a que las facultades no concedidas a la federación, al estado, al municipio, serán reservadas para las comunidades indígenas. Y finalmente para la familia, como bien lo señalaban en este título quinto de la función. El sexto, tan importante, el maestro Florentino hizo hincapié en ese título en el que se incluyen ¿cuántas? 8 capítulos, cuando el título nada más tenía una sola regulamentación, que es el trabajo y la previsión social. No se incluye todo. Y es con este título se crean las sociedades de desarrollo integral sustentable como nueva sociedad para el pueblo. Constituidas estas sociedades por acciones por 52% del capital de los ahorradores de todo el pueblo y el 48% de los contribuyentes. Contribuyentes y ahorradores sacaríamos al país de todos los problemas económicos que tiene. Pagaríamos la deuda externa nada más con la participación del 48% de los contribuyentes y despegaríamos, resolver el problema de la pobreza con el 52% de participación de los ahorradores, y progresivamente estaríamos
capital del esfuerzo de todos y cada uno de los mexicanos. El séptimo, muy claro, lo señaló el maestro, el doctor Castellanos, en cuanto a la posibilidad, ya en previsiones generales, de que sea el salario mínimo el punto de partida para las políticas de sueldo y salarios de toda la administración, de todos los niveles, y que nadie puede ganar más de un número determinado de salarios mínimos. Ahorita calculamos y son 18 salarios mínimos que equivalen a un sueldo alrededor de 150,000 pesos. Nadie puede. Si un alto funcionario quiere aumentar su sueldo, aumentenlo más. El pueblo necesita ser participante directo en toda la economía y las políticas salariales. Obviamente concluyó el doctor Oscar Juárez con el tema más importante, que es precisamente el de el 135, que solo autoriza 135 hacer adiciones y reformas. No autoriza hacer sustituciones. Dice la sabiduría de los constituyentes y sobre todo el 57 y del 17. No autoriza más que hacer adiciones y reformas a lo que ya está, que es relacionado con el 136, que establece que esta Constitución es inviolable. Nunca perderá ni su fuerza ni su vigencia. Y si por alguna situación se instalara un gobierno contrario a los principios, esta Constitución debe restablecerse. Dice la congruencia entre estos dos artículos y en el artículo primero, que es de la progresividad, razón por la cual quiero señalar el día de hoy a ustedes que cuando se realizó el acuerdo por México, que finalmente fue un acuerdo contra México en el año 2013, nosotros señalamos ya después del Congreso del 10, les dijimos a senadores y diputados: señores, enmienden el daño que están haciendo a nuestro país, enmiéndenlo. Así como se juntaron para esta reforma, júntense para enmendar el daño. Si no lo hacen, nosotros consideramos que ustedes serán juzgados por el pueblo de México como traidores a la patria, porque están haciendo una acción de traición del patrimonio de todas y todos los mexicanos. Y hoy decimos también, senadores y diputados, tienen la gran oportunidad, ahorita, tienen la gran oportunidad de impulsar, de detonar el desarrollo de México en todos los aspectos. Aquí estamos nosotros y hay muchas expresiones del pueblo que están precisamente para ello. El pueblo llora ante tanta situación que se está generando en todo el ancho del territorio nacional, y el pueblo necesita de sus hijos, de todos los mexicanos, para poder avanzar y poder revertir esta situación que se ha ido engendrando poco a poco. No es de ahorita, desde mucho tiempo atrás. Tan es así que nosotros desde 2010 consideramos que era urgente y necesario una nueva constitución política, y hoy con mayor énfasis decimos que urge una nueva constitución política de México, es decir, un nuevo pacto nacional. Muchas gracias.